Vengan, las bodas cerca están. Celebra, nuestro rey regresará. Hay un reino de fiesta. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12b. Buenos días, los saludamos hoy 1 de diciembre, mes de Acción de Gracias. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Estaremos atentos al tema. Gracias por liberarnos del mundo. Buenos días. Les invito a que en este mes de Acción de Gracias continuamente le expresemos nuestra gratitud al Señor. Yo quisiera saber si hay algunas personas aquí presentes que realmente estén agradecidas con el Señor. Amén. ¿Sí? ¿Tienen algún motivo? Hay muchos motivos. Vamos a procurar cada domingo hacer un enfoque de algo muy fuerte, muy especial, muy particular, por lo cual debemos darle gracias al Señor. Y en esta mañana quiero que meditemos con esta palabra: gracias por liberarnos del mundo. Esa es nuestra palabra para esta mañana. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta ocasión. Gracias por darnos la libertad de venir hasta acá. Estamos aquí congregados en tu nombre. Estamos en ti, amado Dios. Estamos iniciando el último mes de este año, un año donde ha sido tan bondadoso, tantas maravillas que hemos podido ver a lo largo de este año. Estamos muy agradecidos, Señor, y queremos expresarte nuestra gratitud. A ti te damos toda alabanza, toda gloria, todo honor, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que para nuestro tema gracias por liberarnos del mundo, abramos inicialmente en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo número 4. Dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros antes éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con Él. Hubo una reconciliación por la muerte del Señor. Nos dice el apóstol Pablo específicamente en Romanos capítulo 5 que fuimos reconciliados. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, estamos en amistad. Ya no tenemos esa enemistad, ya tenemos un encuentro con Él, ya hemos sido reconciliados con Él. ¿Alguno de los que está aquí se siente amigo de Dios? ¿Sí? ¿Puede decir con libertad, Dios es mi amigo? ¿Y puede decir, yo soy amigo de Dios? Qué bueno tener una amistad así, ¿no? Esa es una realidad, hemos sido reconciliados con Él. Y el apóstol Santiago, que habla muy fuerte, son palabras, él utiliza un vocabulario muy fuerte. Usted lo puede notar en esa carta, que es muy cortica pero muy intensa. Él persigue una perfección en nuestra vida de iglesia.
ese enfoque en la perfección de nuestra vida de iglesia. Por eso es que es tan incisivo. Por eso es que dice palabras tan tenaces como la fe sin obras es muerta. Él es el que nos dice eso. Él es el que nos dice que por una misma boca bendecimos, pero también maldecimos. Bendecimos a Dios y maldecimos al hermano. Él es muy incisivo. Él es blanco o negro. Decídase, ¿está con o está en contra? Desde el principio es así. Él es el que nos habla de juicios para la iglesia. Hay muchos que enseñan que la iglesia no pasará por ningún juicio. Están equivocados, no han leído la Biblia, particularmente no han leído la carta de Santiago. Él nos habla de condenación, que no es eterna. Sabemos por la palabra que es temporal, pero nos habla de castigo. Nos habla de diferentes niveles de castigo. Es Santiago el que nos habla. Él es el que nos dice esta palabra tan fuerte en el verso 4, o almas adúlteras. ¿Por qué adúlteras? Porque es que ya somos amigos de Dios. ¿Somos amigos de Dios? Somos amigos de Dios, pero entonces, a pesar que somos amigos de Dios, también queremos buscar amistad con el mundo. Eso es un adulterio en nuestra alma. Un alma dividida. Una parte genuinamente, honestamente ama a Dios y quiere honrar solamente a Dios. Eso es genuino. Pero otra parte también, lamentablemente, genuinamente quiere buscar las cosas del mundo y complacerse de las cosas del mundo, deleitarse en las cosas del mundo, tener amistad con el mundo. ¿Y qué es eso de mundo? El que mejor nos habla de mundo en el Nuevo Testamento es el apóstol Juan. Tuvo una revelación muy buena acerca del mundo. De hecho, nos habla de mundo de tres maneras distintas, pero este mundo que refiere Santiago aquí, Juan nos explica, sobre todo en la primera carta, que es un sistema diabólico. Mundo no es en el sentido del mundo, las personas, la humanidad, la raza humana, no, sino en el sentido de el sistema, un sistema mundano. Un sistema mundano que no necesariamente está compuesto de cosas que son pecado, pero sí están contaminadas por el pecado. Ahorita vamos a ver un poquito al respecto, pero quiero que iniciemos con esa crudeza de Santiago que nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué cosas vemos en el mundo que nos pueden atraer o que pueden atraer a un hijo de Dios? Música mundana, fiesta mundana, porque música puede ser buena, fiesta puede ser buena, pero el problema es mundana. ¿Y qué es una música mundana o una fiesta mundana? Es diabólica. Vuelvo a insistir, es el concepto de Juan. El apóstol Juan nos dice que todo el mundo está bajo el poder del diablo. No sé, no, esta parte sí, porque no, esta parte no, toda. Todo el mundo está bajo el poder del diablo, todo el mundo. Es un sistema que nos atrapa. Y pensamos, podemos decir, bueno, es que la música mundana, es que la fiesta mundana, pero ¿qué tal el deporte? El deporte sí es de Dios, sí es santo. El deporte sí, ese sí no tiene contaminación, ¿cierto? Con las cosas del mundo. ¿Ah, sí tiene? Ah, también, oh. La educación, las escuelas, los institutos, las universidades, eso sí es santo y eso sí es útil. Ahí sí queremos que estén nuestros hijos. Eso sí es de Dios. ¿También es mundano? ¿También está contaminado? Lo único que nos queda es el trabajo, las empresas donde trabajamos, ¿cierto? Ahí sí todo es santo, ahí sí todo honra a Dios. ¿También está contaminado? Hermanos, ese es el lío, hermanos. Es que no pensemos que el mundo es porque acá hay una
un lugar, un antro donde consumen droga y se alcoholizan y tienen pecado sexual. No, es que donde nos toca ir a trabajar está contaminado y es parte del sistema. Es que el mismo gobierno es parte del sistema. Es que la recaudación de impuestos es parte del sistema. Es que las marchas que se hacen en contra de ese sistema es también parte del sistema. Es que las redes sociales esas sí son santas, contaminadas. Hermanos, estamos en aprietos. Y si no nos paramos firmes, la corriente de este mundo nos puede arrastrar. Entonces empecemos hablando con la claridad, pero sobre todo con la contundencia de Santiago. Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tengo un testimonio de un hermano que estuvo a punto de no venir a la reunión hoy, no por quedarse en una rumba, no por quedarse viendo cosas incorrectas en internet, no por pereza, sino porque está con una agenda de trabajo asfixiante y necesita evacuarla y necesita responder por el trabajo, y por eso no iba a venir a la reunión. Y posiblemente algunas veces nos ha tocado definitivamente faltar a la reunión por cuestiones de trabajo. Otras simplemente es la inercia. No voy y adelanto esto. Hermanos, el asunto del mundo es una cosa muy violenta, muy sutil. No pensemos que todo lo que es cochino, todo lo que huele feo, todo lo que es grosero, vulgar, eso es mundo, y lo demás no. El mundo es un sistema tremendo. Incluso las cosas más sutiles, más disimuladas, son las más peligrosas, porque fácilmente uno cae allí, uno renuncia, uno no, yo no me voy a emborrachar. Pero sí puedo celebrar el cumpleaños de mi esposa en un lugar bien bonito. Tiene música mundana, pero no la voy a cantar. Entonces me acostumbro a celebrar el cumpleaños allí, usando el sistema mundano, usando la música que está bajo la influencia del diablo. Nos acostumbramos a eso. Y es que ahí vivimos. Entonces nos quedaríamos sin hacer celebración. El apóstol Pablo no llega hasta allá, pero sí dice una cosa con claridad: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, escúcheme. Puede levantar su cabeza un momentico y escucharme. Hoy usted tiene que definir: ¿usted es amigo de Dios o es amigo del mundo? Vamos a darle gracias al Señor porque nos ha liberado del mundo. Él ya hizo todo para liberarnos, pero de pronto estamos atrapados. Hemos conocido mucha gente que incluso ya pagó con cárcel una condena por haber incumplido algo de la ley y después recayó. Ya era libre y volvió a recaer, entonces está en la cárcel otra vez. Así nos puede pasar a nosotros. Siendo libres, escogemos libremente volvernos a meter a la cárcel. Ustedes han visto unos pajaritos que nacen en jaulas, son atendidos en jaulas, son alimentados en jaulas. Su vida es esa jaula, el mundo es esa jaula para ellos. Tienen agüita fresca, están cómodos, no tienen calor, no tienen frío, están bien cuidados en esa jaula. Luego les abren la puertica de la jaula y esos salen en pura. Y al rato regresan a la jaula. Necesitan la seguridad de la jaula. Y muchas veces los hijos de Dios imitamos esos pajaritos. Somos libres. Libres en Jesús, y salimos de la cárcel y luego sentimos que nos hace una falta esa cárcel y volvemos libremente
a escoger ser encerrados nuevamente en la misma jaula. Hay algo que se requiere, hermanos. Justo cuando tenemos la libertad, hay algo que ese pajarito necesita para que no regrese a la jaula. Así tú y yo necesitamos algo justo cuando somos libres para no regresar a la prisión. Y lo primero es dejar claro esto. Si quieres ser amigo del mundo, inmediatamente te conviertes en enemigo de Dios. Pero tal vez después de un mes aprendiendo la necesidad, la importancia de la proclamación, de invocar el nombre del Señor, tal vez hoy podamos hacer una declaración solemne. Tal vez algunos puedan levantar la mano conmigo y decir: yo declaro que soy amigo de Dios y enemigo del mundo. Me atraen muchas cosas, pero en el nombre de Jesús yo renuncio a esto, porque soy amigo de Dios. Amén. Cuando tengamos duda, volvamos a esa declaración, volvamos a Santiago 4:4. Para eso la palabra ya nos encamina otra vez. ¿De acuerdo? Santiago nos habla con palabras fuertes, duras, almas adúlteras. Y mire que está entre signos de admiración. Ahí no está diciendo, oh almas adúlteras. No, está dando un regaño. Oh almas adúlteras, está diciendo él. Está sacudiéndonos feo. Y mire como no nos da chance a nada. Así que hagamos caso a ese llamado de Santiago. Vamos por favor a Primera de Juan capítulo 2. Y Juan es en otro extremo. Juan no nos dice así tan fuerte. Recuerda cómo nos dice el apóstol Juan cuando se refiere a la iglesia. Hijitos, hijitos nos dice. De pronto por esa paternidad de él. De pronto porque él ya es anciano cuando escribe esto. Y entonces tiernamente ve a todo el mundo como hijitos. Y él es el que nos dice hijitos. Santiago por su lado dice almas adúlteras, nos habla fuerte. Juan nos mima, nos consiente, es tierno y nos dice hijitos. Pero que nos dice hijitos, en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 16, dicen: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre. ¿Qué quiere decir él? Él es un tema que trata el apóstol aquí en su primera carta. Nosotros debemos amar con el amor que él mismo nos ha dado. Por eso nosotros podemos amar a Dios, porque él nos amó primero. Eso es algo que él nos explica. Él nos ama por su espíritu, derrama su amor en nosotros y ese amor lo tenemos que hacer nuestro, pero realmente es el amor de Dios. Nos apropiamos de él para decidir amar a Dios y a las demás personas, no con nuestro amor natural, sino con el amor de Dios. Eso es algo que nos explica él. Y él nos dice entonces en el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, el amor al mundo y el amor al Padre son inversamente proporcionales. Entre menos amas al mundo, más podrás amar a Dios. Pero entre más amas al mundo, menos vas a amar a Dios. Por eso Santiago lo dice de una manera tan enfática, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero si somos amigos de Dios, no podemos ser amigos del mundo. Si amamos a Dios, el amor por el mundo decae. Hermanos, aquí el apóstol Juan nos da una revelación y tenemos que apropiarnos de esa revelación. Si tenemos dificultades con el mundo, no es cuestión de disimular, que no se note, que cuando los hermanos de pronto vean o estén cerca, que no se note que yo canto canciones mundanas. La otra vez, yo no me acuerdo dónde fue, pero le sonó a un pastor una llamada celular con una canción mundana. Tenía un ringtone, él lo tenía configurado para una canción, un pastor guapachoso.
Y puede ser que usted se cuide, que no se note, pero no es un asunto que no se note. Porque ¿cómo podemos engañar a Dios? Hermanos, ¿podemos engañar a Dios? Oh, podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios lo sabe absolutamente todo. El Padre nos ama tiernamente. Ustedes recuerdan que en Lucas 15 hay una parábola que se conoce como la parábola del hijo pródigo, pero que en pandemia, en el 2020, vimos a la luz de la palabra que realmente se debería llamar distinto. Se debería llamar la parábola de un padre amoroso, algo así. Es más apropiado para lo que nos dice la parábola, porque la parábola no nos habla solamente de hijo pródigo, sino que nos habla también de otro hijo y nos habla de un padre. Y realmente, viendo todo el capítulo, nos habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos va a hablar del Hijo, del Espíritu Santo y el Hijo pródigo, no, del Padre. El Padre amoroso de dos hijos. ¿Se imaginan el dolor de ese padre cuando su hijo menor dijo: no me importa que no se haya muerto, necesito que me adelante la herencia? ¿Se imagina el dolor? O sea, prácticamente el papá le tenía que, bueno, gracias porque no me mató. Gracias. Pero ¿se imagina el dolor de ese padre? El dolor del padre por ese hijo. Y ya no me aguanto estar acá. Deme la parte que me corresponde. Y se fue lejos de él. ¿Se imagina el dolor del padre? El padre nos ama. Y cuando nosotros nos portamos como hijos pródigos, cuando nos vamos lejos de Él, cuando le mostramos que no nos interesa, cuando le mostramos que amamos al mundo, a pesar de que hemos leído Santiago 4:4, a pesar que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios, a pesar de eso, amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, se imagina el dolor del Señor. Hermanos, no nos cautericemos, no nos embotemos, no nos llenemos de opio, despertemos de ese embotamiento. Cada vez que le damos lugar al mundo, estamos lastimando el corazón del Padre. Y yo quisiera saber si hay alguien que todavía a esta altura sigue amando al Padre. ¿Alguien puede levantar su mano y decir: Padre, te amo? Padre, te amo. He pecado, he mirado al mundo, he amado al mundo, perdóname, pero yo te amo, ayúdame a amarte más para poder renunciar al mundo, en el nombre de Jesús. El apóstol Juan dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tremendo. Y dice el verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No me voy a detener en estas tres cosas, las hemos visto en otras ocasiones. Este año las repasamos en el mes de febrero. Ahí están las prédicas, yo te recomiendo que las revises en nuestro canal de YouTube. Pero esas son tres cosas que componen el mundo. Si alguno ama una o dos o esas tres cosas, entonces está haciendo amistad con el mundo y enemistad contra Dios. Le está diciendo a Dios: yo ya no te amo, yo te amaba, pero ahora lo que estoy amando es al mundo. Y le estamos causando dolor al Padre. No solamente lo estamos deshonrando, es que lo estamos hiriendo, porque Él es un Padre amoroso. Aprendimos iniciando este año, que en Gálatas capítulo 1, si me puedes acompañar allí, Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 5, dice Gálatas 1, versículos 3 al 5: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Darse a sí mismo, ¿qué quiere decir? ¿De qué está hablando cuando dice darse a sí mismo? Está hablando de la muerte, está hablando de la cruz. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Entonces mire que el énfasis de Pablo no es solamente la cruz por los pecados, sino también
para librarnos, no solamente de los pecados, sino también de ¿qué? Del mundo. ¿Qué es ese presente siglo malo? Es el mundo, el sistema mundano. La cruz no solamente nos libra de los pecados, también nos libra del mundo. Y quiero darle la noticia que el Señor ya fue a la cruz. Es decir, eso ya lo hizo efectivo. El Señor ya nos liberó del mundo. La primera parte de la cita nos muestra el plano, el contexto, esa base. No hay alternativa. Si amamos al mundo, no amamos a Dios. Si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Pero es que el Señor en la cruz ya nos liberó. De pronto no expresamos, no manifestamos esa libertad. De pronto todavía estamos enredados con cosas mundanas. Pero el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros apropiarnos de eso. Y el apóstol Pablo nos explica cómo hacerlo. Allá en Gálatas, capítulo 1, 3 al 5, sigue diciendo: el cual se dio a sí mismo, verso 4, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y me gusta mucho cómo Pablo mete allí a nuestro Dios y Padre, señalando que fue un plan, fue una idea del Padre. La idea del Padre fue no solamente liberarnos de los pecados, sino del mundo. El Padre tiene un interés en librarnos del mundo. ¿Por qué? Porque Él sabe que el mundo es el que le hace competencia a Él. El mundo le hace competencia al Padre. ¿Tú con quién te vas a quedar? Tienes que tomar una decisión. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Versículo 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre que hizo el plan de liberarnos no solamente de los pecados, sino del mundo, sea gloria. Eso ya lo hizo. En el capítulo 6 de aquí mismo de Gálatas, en el versículo 14, Gálatas 6, versículo 14 dice: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Recuerda que la cruz es un símbolo de maldición, de vergüenza. Ser clavado en la cruz era una cosa horrible, una vergüenza, un oprobio. Pero para Pablo no era vergüenza, sino una gloria. Dice él: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para él la cruz era una gloria, para él la cruz era una honra. ¿Y qué sigue diciendo? El verso 14, versículo 14: porque en el mundo me es crucificado a mí. Eso es lo primero. Cuando Pablo mira al mundo, que le puede resultar atractivo, Pablo ve al mundo, ¿cómo lo ve? Crucificado. Es decir, lo ve inútil. El mundo para mí es inútil. Él lo ve así. Pablo, entre él y el mundo, ha puesto la cruz de Cristo. Y se gloria, no le da pena, se gloria en la cruz. Cuando lo invitan a cosas mundanas, él se gloria diciendo: no puedo, estoy crucificado. Y es la otra parte, porque sigue diciendo la última parte: y yo al mundo. Es decir, cuando el mundo lo necesita, cuando el mundo lo convoca, cuando el mundo voltea a mirar a Pablo, ¿cómo lo ve? Crucificado. Pablo ve al mundo crucificado y el mundo ve a Pablo crucificado. Cada vez que quieren que Pablo caiga en algunas, y les dejo una inquietud, por ahí algunos hermanos ya lo recordaron, en Hechos estuvo Pablo a punto de caer en una tentación mundana. Estuvo a punto. Nunca, no recuerdo ningún otro pasaje donde Pablo haya estado tan cerca de fallar. Pablo tenía entre el mundo y él la cruz, y era algo importante. Él no se ponía con excusas: no, es que ahorita no puedo, tengo mucho estudio, estoy muy cansado. No. Él decía: yo para las cosas del mundo estoy crucificado, no puedo. No cuenten conmigo, no cuenten conmigo.
¿Alguien puede decir conmigo, mundo, no cuentes conmigo? Mundo, para mí, tú eres inútil. Mundo, para ti, yo soy inútil. Estamos en la cruz, no servimos para rumbear, no servimos para pecar, no servimos para alcoholizarnos, no servimos para adaptarnos a este sistema, para dejarnos llevar por la corriente. Somos como salmones, vamos en contra de la corriente. ¿Cómo es posible eso? El Señor ya lo hizo en la cruz. Ahora Pablo se apropia de eso y nosotros nos tenemos que apropiar de eso. Hermanos, hagamos el propósito de poner la cruz de Cristo entre el mundo y nosotros. Una celebración, inmediatamente para esa celebración ponga la cruz en la mitad. Trabajo, una oportunidad de trabajo, o en el trabajo que ya estoy, ponga la cruz en la mitad. Relaciones sentimentales, una atracción a algo, el hobby, el deporte, ponga la cruz entre esa situación y usted. Y lo que no quede allí, hágalo, pero lo demás, lo que tenga que clavar en la cruz, déjelo allí clavado. Y usted no le sirva al mundo para nada. Amén. Pablo sabía que Cristo ya lo había logrado, pero él, ¿cómo lo iba a hacer efectivo día a día? Puso la cruz entre el mundo y él. Miremos en Hechos capítulo 2. Hechos lo estamos analizando los miércoles. Le invito para que no se pierda ese entrenamiento de los miércoles. Hechos capítulo 2 versículos 40 y 41. Hechos capítulo 2 versículos 40 y 41 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos del lago de fuego. ¿Sí? ¿Quién tiene su Biblia ahí? Ay, hermanos, usted no se acostumbre como en las sectas que no leen la Biblia y comen cuento de todo lo que el predicador les dice. Los párense en la cabeza porque si no viene el juicio. Se paran en la cabeza. ¿Qué dicen? Diciendo: sed salvos de qué? Del lago de fuego. Sed salvos de qué? De sus pecados. Sed salvos de sus pecados. Sed salvos del infierno. ¿Qué dice? Sed salvos de qué? De esta perversa generación. O sea, salvos de qué? Del mundo. La salvación que tenemos en Cristo incluye la salvación del mundo. No piensen que el Señor, que ya tenemos vida eterna, pero estamos enredados en el mundo y es normal. No es normal. No es normal que te gusten las cosas mundanas. No es normal. Porque llamado a salvación es llamado a ser liberados del mundo. Y dice el verso 41, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículos 40 y 41 van de la mano. Un llamado a salvación es llamado a ser liberados, salvados del mundo. Pero ya salió el pajarito de la jaula, libre y feliz. Tanto que yo quería ir a esa flor y no podía, ahora ya puedo ir. Pero después de un tiempo necesita otra vez, porque ya se acostumbró ¿a qué? A la jaula. Entonces la puertica está abierta para salir, pero también está libre, abierta para entrar. Y vuelve y se mete el pajarito ahí. Y ahí va a pasar la noche de pronto. Y si al otro día puede salir, pero si le cierran, no puede salir. Aquí estamos nosotros, hermanos. Versículo número 40. Salvos. Entonces somos libres, salimos de la cárcel, salimos de la jaula, estamos en libertad. ¿Qué es lo otro que nos falta para no regresar a la jaula? Versículo número 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? En el contexto del capítulo 2 de Hechos, ¿se añadieron a dónde? A la iglesia. Hermanos, eso es lo que el pajarito necesita. Necesita
inmediatamente que es libre, inmediatamente necesita ser parte de otro ambiente donde él va a poder fluir en su libertad. Si no lo hace, rápidamente va a volver a la seguridad de su cautiverio. Y hay muchas personas que han creído en Cristo, han invocado su nombre y han tenido libertad, pero no fueron añadidos a la iglesia, no tuvieron una vida de iglesia, no estuvieron en el ambiente de iglesia, por lo tanto, al tiempo volvieron a refugiarse en la seguridad de su cautiverio. Y hay una cosa que ellos hacen, según el versículo 41. ¿Qué es lo primero que dice el verso 41? ¿Qué hacen esas personas que creyeron, que fueron salvas? No, lo primero que dice el verso 41, fueron bautizados. Fueron bautizados. El bautismo no es una cosa extra, el bautismo no es una cosa, no es una elección. ¿Usted es salvo? Sí, se hace bautizar. ¿No se quiere hacer bautizar? De pronto no es salvo. No, si sos salvo, hágase bautizar. ¿Qué hace una persona que se bautiza? Es libre. Una persona que se bautiza, ¿qué hace? Está cortando con el mundo. El bautismo es decirle al mundo, fin, hasta aquí llegaste conmigo. El bautismo es poner la cruz de Cristo entre nosotros y el mundo. Pero si quieres regresar al mundo, entonces no ponen la cruz, no te hace bautizar, y muchos dicen, no, porque tengo miedo de fallarle al Señor. Me bautizo y le fallo al Señor. Ya le está fallando. Ya le está fallando, ¿por qué? Porque está poniendo en duda la palabra, está poniendo en duda lo que el Señor le dijo que se bautizara. Dijo, no me haga bautizar. Ya está fallando. O no cree en el Señor. Si no cree en Cristo como el Salvador, está bien, no se haga bautizar. Pero si cree, hágase bautizar. Una persona que cree en Cristo ha muerto para el mundo, y los muertos tienen que ser sepultados. Para eso es el bautismo, para sepultar a los muertos, y no se quedarán allí, sino que emergen para una vida nueva. El bautismo corta nuestra relación definitiva con el mundo, y es posible que una persona, después de hacerse bautizar, recaiga y nuevamente vuelva a amar el mundo. Sí, es posible, nos ha pasado. No digo les ha pasado, nos ha pasado. Así somos. Eso es una tristeza. Comentábamos con un hermano recientemente que esta edad de gracia pareciera una edad de desgracia por nuestros fracasos. Es muy vergonzoso nuestros fracasos, y vamos a tener que estar lidiando con eso. Pero realmente no es desgracia, es gracia. Es lo que nos muestra que tenemos que depender de la gracia del Señor. Hermanos, bautismo y ser añadido a la iglesia, es decir, tener una vida de iglesia, un ambiente de iglesia. En Filipenses capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo está proclamando la libertad de una generación perversa, en medio de la cual nosotros, los hijos de Dios, podemos ser luminares. Nosotros alumbramos en tantas tinieblas, y esa conclusión del verso 15 la hace Pablo, del versículo 15 la hace Pablo en Filipenses 2, donde él habla, el mensaje del capítulo 2 es tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? Que fue a la cruz. Así como Cristo fue a la cruz, nosotros vamos a la cruz. ¿Para qué? Para ser libres de verdad, para manifestar esa libertad que el Señor ya nos dio. Y cuando estemos en el mundo, en medio de esa generación perversa, ese es otro mundano. No, va a brillar tanto. Va a brillar tanto que se va a dar cuenta que no es del mundo, es del Señor. Todo eso es posible solamente con una vida de iglesia. Miremos por favor en Efesios 2 y vamos a recordar algo que vimos el año pasado, terminando el año pasado. Efesios capítulo 2, versículos 16 al 19. Efesios capítulo 2, versículos 16 al 19 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades. La mayoría, o si no todos los que están aquí, saben ese versículo 16 cuando dice ambos. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son esos ambos? David y Goliat, ambos. ¿Sí? Caín y Abel, ambos. ¿Cuáles son esos ambos? ¿Cuáles son esos ambos? Se les olvidó. David y Jonatán, ambos. ¿Quiénes son esos ambos? Que fueron reconciliados en un cuerpo, en la cruz. Los gentiles y quién? Y los israelitas, los judíos. ¿Todos los judíos y todos los gentiles? No, ¿quiénes? Los que se apropian de eso, los que van a la cruz, claro. Los creyentes. Dice versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Mire que estamos reconciliados, ya volvemos a amistad con Dios. A ambos, es decir, a judíos y a gentiles. Pero luego, ¿qué dice? Luego, ¿qué dice? En un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. La iglesia. Hermanos, mucha gente piensa que es reconciliada individualmente y ya no, yo con Dios. Ustedes verán. No, eso en la Biblia no existe. Es ese pajarito que sale y no encuentra ningún otro ambiente, entonces vuelve a su cautiverio. Una persona que está libre tiene que inmediatamente tener la certeza, soy parte de un cuerpo. Yo no soy el hígado. ¿Usted ha visto por ahí un hígado caminando solo? ¿Ve ese hígado de qué era? No, somos miembros de un cuerpo, estamos en un cuerpo. Estamos en un cuerpo. El Señor nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo, dice, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, que es el deseo del Señor Jesús, que estemos en el Padre. Hermanos, ¿por qué el Señor quiere que estemos en el Padre? Porque saben que ese pajarito sale, disfruta la libertad, pero si no tiene otro ambiente, va a volver a la jaula. ¿Y cuál es ese ambiente? El Padre. Al estar en el Padre podemos disfrutar plenitud, pero si no estamos en el Padre, estamos como que, no, aquí es donde tengo mi comida, en la jaula, aquí es donde tengo mi refugio, y volvemos al pecado, volvemos al cautiverio, volvemos al mundo. Pero por el Espíritu todos tenemos entrada al Padre. Recuerden que ¿quién es el que rivaliza con el Padre? El mundo contra el Padre. Entonces salimos del mundo y nos metemos ¿a dónde? Al Padre. ¿Cuál es nuestro nuevo ambiente? El Padre. Si ese pajarito encuentra un ambiente adecuado, agradable, no vuelve ni loco a esa jaula. Si nosotros en libertad encontramos esa plenitud, ese ambiente de plenitud en el Padre, ni locos volvemos al mundo. Pero si no encontramos eso, nos vamos a sentir que nos hace falta esto, eso, y tenemos una memoria que nos va a decir, en el mundo es que tengo lo que necesito, y vamos a volver a la cautividad. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no estamos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no estamos de paso, ya somos parte de una familia. La familia de Dios. Es decir, ¿quién es el Padre ahí? Dios es nuestro Padre. Ya no solamente nuestro Dios, el Creador, el que sustenta, sino nuestro Padre, nuestro papá. Diga, yo tengo papá. Mi papá es Dios, diga. Diga, soy hijo de Dios. Diga, soy hijo de Dios. Por eso no me interesa el mundo. Porque soy hijo de Dios. Y para poder disfrutar de ese ambiente que es el Padre, está la familia. Está la vida de iglesia.
Dígale a la persona que está cerquita, gracias por ser mi hermano. ¿A usted no le ha sucedido que cuando venimos a las reuniones y vemos a los hermanos nos da como esa alegría? ¿Y no le ha pasado que cuando, por ejemplo, hoy faltaron muchos, no nos da como esa tristeza? Ay, ¿qué habrá pasado con el hermano tal, la hermana tal? Sí, aprovechemos y oremos por los que nos recordemos, oremos por ellos. De pronto no se acuerda el nombre, ay, el orejoncito. Bueno, no le vaya a decir orejoncito, digo yo, es para que lo tenga presente. El triqueñito, el que usa camisa así, el que se hace acá. Oremos por eso, hermanos. Son nuestros porque tenemos el mismo papá. Somos la familia de Dios. Ese es el ambiente. Si no tenemos ese ambiente, vamos a volver al mundo a buscar otra vez la cautividad. En Lucas capítulo 10, por favor ubiquémonos allí. Lucas capítulo 10, miremos los versículos 33 al 35. Lucas capítulo 10, versículos 33 al 35 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Todos están ubicados? ¿De qué se trata? ¿Alguien recuerda? Dígalo, ¿quién? ¿De qué estamos hablando acá? De la mujer samaritana. Del buen samaritano, ya. Del buen samaritano. ¿Sí? ¿Recordamos la historia? Voy a recordar la historia y luego empatamos aquí en el versículo 33 para que lo tengamos presente. La historia nos dice que es una parábola que contó el Señor Jesús para dar una ilustración a alguien que le hizo una pregunta, de esas preguntas que le hacían al Señor que eran como para ponerle una trampa, y él siempre salía adelante porque él tenía ese manejo de la palabra. ¿Saben por qué él manejaba tanto la palabra? Porque él es la palabra. La gente estaba loca, los religiosos están locos, quieren hacer caer a la palabra con la palabra. No, tenían esa pelea más perdida. Y entonces él siempre les contestaba y les contestó poniéndole esta ilustración. Y les dicen, un hombre descendía, ojo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es tierra santa. Jerusalén simboliza la santidad, la bendición, la presencia de Dios, el gobierno de Dios. Jericó representa la maldad, el pecado, las tinieblas, lejos de Dios. En otras palabras, ¿cómo lo podemos llamar? El mundo. Por eso ese hombre no iba en ascenso, ese hombre iba en descenso. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, vamos en descenso. Pensamos que estamos ganando más plata, estamos ascendiendo. Mentiras. Ay, esa muchacha me puso cuidado, estoy en ascenso. Mentiras. Ay, mis amigos me quieren más, estoy volviéndome famoso, estoy volviéndome importante, estoy en ascenso. Mentiras. Estamos en descenso. Ese hombre iba en descenso. Y por causa de esa actitud de ir en descenso, vinieron los ladrones y lo atacaron, lo golpearon, le robaron todo y lo dejaron medio muerto. Esos ladrones son Satanás y los demonios que nos atacan, nos roban todo y nos tratan de matar, y lo dejaron ahí tirado. Luego dice la parábola que pasaron dos, un levita y un sacerdote, que eran los que encargados en el contexto judío de ministrar la vida de Dios, de administrar las bendiciones de Dios para ese hombre. Pero ¿qué hicieron? Lo rodearon y siguieron. Ni el sacerdote ni el levita lo ayudaron. ¿Qué quiere decir eso? Que la religión no puede hacer nada. La religiosidad no sirve absolutamente de nada. Y levita y sacerdote están representando la mejor religión, si se quiere, la religión judía, porque por lo menos tiene fundamento en la palabra, pero ni siquiera esa, la mejor, sirve. Pero viene alguien del que no se esperaba nada, un samaritano, y el otro era judío. No, pues, el samaritano que dice que el judío es un perro, lo va a acabar a pata, pero no fue así. Del que no se esperaba, ese fue el que lo ayudó.
¿Y qué hizo? Dice, versículo 33 al versículo 35, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Nosotros sabemos que ese hombre está representando al Señor Jesús. Él cuando nos ve es movido a misericordia, y la misericordia hace que Él haga algo a favor de nosotros cuando estamos en esa situación tan miserable. Versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Aceite y vino, en ese orden. El Señor lo que hace con nosotros cuando estamos allí tirados, nos echa primero aceite. Él sana nuestras heridas echándonos primero el aceite, después el vino. Si echa primero el vino y después el aceite, sería un desperdicio. El aceite representa al Espíritu Santo, que nos trae la convicción, y el vino está representando el sacrificio de Cristo. Después de tener convicción, aceptamos el sacrificio de Cristo. Eso es lo que este hombre hizo con este que estaba tirado allí muriéndose. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Él no se quedó atendiéndolo allí, y le dijo: bueno, mucho cuidado con los ladrones, yo me tengo que ir, mañana nos vemos. ¿Qué pasa si lo deja allí? Vuelven otra vez los ladrones y a rematarlo. O de pronto se recupera, vuelve y otra vez hace sus bienes, recupera su salud y sigue en descenso. Pues vuelve y le pasa lo mismo. Esa es la historia del ser humano. Pero el Señor sabía que ese pajarito ya había sido atendido y estaba en libertad, sano. Pero si lo dejaba allí, iba a volver a su cautiverio. Entonces lo tuvo que llevar a otro ambiente distinto. Dice que lo puso en su cabalgadura. Hay distintos medios, y la cabalgadura es un medio sencillo para llevar a la gente al mesón. El mesón representa la iglesia, y hay distintos métodos para llevar a la gente. Están los grupos de vida o células, está invitarlo a una reunión, un tratado, orar por esa persona, salir a orar, salir a predicarles. Hay distintas cabalgaduras en las que podemos subir a las personas y traerlos a la iglesia. No procure la salvación y los deja ahí tirados, porque entonces ese pajarito va a volver al cautiverio. Necesita un ambiente distinto, y ese ambiente distinto es el mesón, o sea, la iglesia. La última parte del versículo 34 dice: y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. En la iglesia es donde nos cuidan, donde oran por nosotros, donde nos imparten la palabra, donde tenemos comunión, que es ese fluir de la vida del Señor. Acá es donde el Señor quiere que nos cuiden. Versículo 35, otro día al partir, porque el Señor se fue. ¿Cuántos saben que el Señor se fue? Pero va a volver. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hemos hablado de como 3 versiones de quién es ese mesonero. Yo me quedo con una que creo que es sin lugar a dudas la que me quedaré para toda la vida. El Señor le paga al mesonero. El Señor Jesús pagó todo el cuidado por nosotros. Todo lo pagó, es precioso. Él pagó todo y le dijo al mesonero que lo cuidara. El mesonero, pero también le dice: y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hay una recompensa ahora para el mesonero, para las personas de la iglesia que cuidan a los que el Señor trae. Hay recompensa, hermanos. Cuando venga alguien nuevo, salúdelo con una sonrisa, anímelo a volver, preocúpese, ¿qué le falta? ¿Tiene sed? ¿Tiene hambre? Tenemos que cuidar. Hay recompensa para el mesonero que cuida a las personas en ese momento, ahorita en esta dispensación. Y cuando el Señor vuelve otra vez a tener recompensa ese mesonero. Hermanos, servir en la iglesia trae recompensa, y es acá en la iglesia donde ese pajarito que ha salido libre encuentra el ambiente necesario para ser cuidado.
después de disfrutar ese ambiente, después de disfrutar del Padre, no va a querer irse al mundo nuevamente. Y posiblemente el diablo logre hacerlo caer y vuelva. Pero le va a pasar como el hijo pródigo, como dicen en Lucas 15, 17. Vuelve en sí y dice, él ya había experimentado ese ambiente en la casa del Padre. ¿Y qué fue lo que él dijo cuando estaba muriéndose de hambre por allá comiendo comida de marranos? En la casa de mi Padre hay abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. ¡Qué locura! Hermanos, en la casa del Padre tenemos abundancia del pan. No nos dejemos engañar. El Señor nos ha librado del mundo. Amén. Somos libres del mundo. No nos dejemos engañar. Podemos ponernos en pie y le damos gracias al Señor. Digámosle, Señor, gracias por liberarnos del mundo. Hagámoslo con convicción. Estamos en el mes de acción de gracias. Es mes para expresarle nuestra gratitud. Mire, hermanos, el mundo es una corriente que nos destruye. Es usado por el diablo para traer destrucción. Ha destruido familias, ha destruido ministerios, ha destruido gran parte en el pueblo de Dios. Ha traído mucho daño al pueblo de Dios, mucha deshonra al Señor. Pero hoy le podemos dar gracias al Señor porque el Señor nos ha liberado del mundo. Señor, gracias por liberarnos del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y nos hacemos el firme propósito en esta mañana, en este día, nos hacemos el firme propósito de poner entre el mundo y nosotros la cruz de Cristo. Y nos consideramos crucificados para el mundo y al mundo lo consideramos crucificado para nosotros. No nos interesa y cada vez que tengamos tentación con alguna cosa del mundo, vamos a declarar: te amo, Padre, te amo, Padre. No hay nada que compita contigo. Te amo, Padre. Y entre más te amamos, va a decaer ese amor que le tenemos al mundo. Podemos descartar, aborrecer, despreciar las cosas mundanas porque nos llenamos de amor por el Padre y expresamos ese amor. Te amo, Padre, te amamos, Padre, te amamos, Señor, débiles, frágiles, pero te amamos, Señor. Puedes ver nuestro corazón que es cierto que te amamos, Señor, y a ti toda gloria, toda honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.